plataforma Así Almaraz y el Futuro ha pedido una reunión al nuevo secretario general regional de Extremadura, precisamente para que interceda la prórroga de la central nuclear de Almaraz de 2030 ante el Gobierno central. Ante un posible informe positivo, más pronto que tarde, del Consejo de Seguridad Nuclear, lo que nosotros le pedimos es que a este Gobierno central es que no se ponga de perfil y dé la prórroga lo antes posible a la central nuclear de Almaraz, porque de ella dependen, aparte de 4.000 empleos directos e indirectos, una industrialización de la zona y 4.000 familias que dependen y que siguen soportando esta incertidumbre y esta losa encima de sus propios hombros, ¿no? Aparte de eso, la plataforma es consciente de que este 2030 es solo un pasito y que después de que se otorgue esta prórroga, si es positivo este informe de 2030, al día siguiente continuaremos para que Almaraz prorrogue hasta 2040 o 2050, igual que su gemela en Northana, Virginia.